después es más para enviar para Mateus poner en la página. Bueno, caros colegas, buenos días, buenas tardes para los que están en otros países y para nosotros es siempre un placer inmenso poder participar de este seminario internacional y hoy contar con una figura que por la primera vez está trabajando con nosotros y es una persona muy querida. Nosotros nos conocemos hace muchos años, que es María Eugenia de Uruguay y que ahora está como una expatriada en España, en Barcelona, así que está ahí teniendo empezando, porque recién llegó a Barcelona, una experiencia de vida espectacular, además de una experiencia profesional con personas muy especiales de España que tienen mucho conocimiento de la área no solo aplicada de la psicología del deporte, pero también del área académica. Así que, Maru, antes de nada, que tengáis, como se dice en España, que tengáis una experiencia espectacular ahí y que sea muy, muy feliz en Barcelona, en España, no importa dónde sea, que seas muy feliz. Bueno, yo tengo aquí un currículum de María Eugenia, que nosotros llamamos de Maru, y es una licenciada en psicología en la Universidad de la República y magíster en psicología del deporte, de la actividad física en la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Es docente en la maestría en Psicología del Deporte y la Salud, en la maestría en Gestión de Salud, en la Asociación de Entrenadores de Fútbol de la AUF, es Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Ujú. Es creadora y responsable de la consultoría en Psicología del Deporte Flow, gestionando equipos de psicólogos deportivos con experiencias en varios deportes individuales y colectivos. Así que Maru tiene mucha experiencia aplicada, lo que es siempre para nosotros muy, muy interesante. Y trabaja como psicóloga en algunos clubes. No sé cómo está ahora esta situación. Si sigues Por trabajando videollamada, ¿sí? Por por videollamada, por Zoom. Ujú. de Racing Club de Montevideo y la primera división, del club de la primera división, encargada de la área de la salud mental, de la pensión de jugadores, en el plantel principal del Olimpia, que está en la segunda división de básquetbol profesional, en la selección uruguaya de hockey femenino. Así que, Maru, nosotros de antemano agradecemos muchísimo tu presencia, tu disponibilidad de estar aquí con nosotros participando desse momento tão especial y que, bueno, la clase está contigo y por favor, siéntase a vontade para hacer como quieras. Si quieres hacer un bate-papo, si quieres coger un tiempo y después parar para preguntas, la clase es tuya y tú las domina como quieras. Ok, Gracias. ok. Gracias a ti, Reggie. La verdad que, bueno, te lo dije personalmente, pero quiero también hacerlo público. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. De verdad que te admiro como persona y como profesional. Así que poder estar acá compartiendo con ustedes para mí es un privilegio. Gracias por la invitación. Gracias Robert y gracias Mateus también por toda la gestión y toda la paciencia y el envío de material y el tratar de todo este trabajo que está por detrás, que no se ve, pero que realmente requiere de mucho tiempo y paciencia. Así que muchas gracias también para ellos dos. Bueno, comenzamos entonces, si les parece bien. Mi idea es poder compartir con ustedes 1 hora y media de clase y poder tener un espacio de preguntas, de dudas, de sugerencias, de comentarios al finalizar. Como decía hoy cuando me conecté, voy a tratar de hablar más despacio para aquellos que no comprenden 100% el español. Yo soy de hablar rápido, así que si en algún momento, no sé, algo no se entiende, por favor háganmelo saber, así trato de hablar un poquito más despacio, ¿ok? El tema que elegí para la jornada de hoy es los aspectos psicológicos de las lesiones deportivas, es decir, todo lo que sucede a nivel mental, a nivel psicológico,
previo a que la lesión deportiva aparezca y posteriormente una vez esta lesión ya es diagnosticada. ¿Qué es lo que sucede a nivel psicológico con respecto a nuestras distintas habilidades psicológicas? Si podemos hacer algo para poder prevenir lesionarnos, si podemos desde el punto de vista de la psicología enseñar algún recurso psicológico para poder prevenir las lesiones, y una vez las lesiones aparecen, cómo poder rehabilitar psicológicamente a los deportistas para que se reintegren a sus entrenamientos y a las competencias de la mejor manera. A ver si pasa correctamente. Ahí está. Primera definición, creo que es la única definición que voy a comentar el día de hoy, pero por supuesto que si hablamos de los aspectos psicológicos de las lesiones deportivas, a partir de ahora vamos a entender la lesión deportiva como LD. Necesitamos comprender a qué hacemos referencia, ¿no? A qué engloba justamente una lesión deportiva desde todas las áreas. Buceta, a quien admiro mucho también, dice que las lesiones deportivas pueden considerarse eventos perjudiciales que tienen lugar como consecuencia de la actividad deportiva y que suponen una disfunción en distintas áreas. Y por eso traje esta definición, porque por lo general cuando entendemos a la lesión la entendemos solo desde el punto de vista orgánico, ¿no? Donde existen determinados profesionales de la salud que van a recuperar desde el punto de vista orgánico a ese deportista o a esa persona que practica deporte para que se recupere. Pero para, nuestro colega Buceta, y creo que es una definición que engloba todas las áreas que realmente compete al ser humano, además de la disfunción orgánica, también se ve involucrada la interrupción o una limitación de la actividad deportiva. También existen cambios en la vida personal y familiar, es decir, que no solo involucra a la persona en particular que padece la lesión, sino también a las personas que rodean al deportista o a la persona que se termina lesionando, como también experiencias psicológicas que afectan el bienestar de la persona lesionada y de quienes lo rodean. Hablar de bienestar es para hablar claramente para hacer otra clase, todo lo que engloba el bienestar del ser humano, pero justamente haciendo referencia a este punto en particular, el último es lo que nosotros vamos a charlar en la clase de hoy, que hace referencia a esto de todo lo que afecta al estar bien en este juego de palabras, al estar bien de la persona, ¿verdad? Para hablar de lesiones deportivas, sin lugar a dudas, necesitamos comprender de qué se tratan las lesiones deportivas. No es lo mismo tener una lesión, por ejemplo, muscular, que una lesión ósea. No es lo mismo romperse un hueso, quebrarse un hueso, que distenderse un músculo. Entonces, y esto hago un paréntesis, una vez uno se recibe como psicólogo y hace la especialización en psicología en el deporte, necesita sí o sí poder comprender esta terminología que en realidad no es de la psicología, que en realidad es de otras áreas. Y para poder intervenir en la rehabilitación psicológica de una lesión necesitamos comprender determinada terminología, ¿no? Entonces, acá les traigo para que por lo menos podamos ver a grandes rasgos esta taxonomía o esta clasificación de las distintas lesiones deportivas por su estructura, es decir, por qué tejido es el que está roto, lastimado, lesionado, y por su evolución clínica, donde dividimos las lesiones deportivas tanto en agudas como en lesiones crónicas. Muchas veces vamos a escuchar, ¿no?, que es una lesión aguda o que es una lesión crónica, y tenemos que entender a qué hace referencia esta palabra por el peso que tiene y la simbología que tiene además esta palabra, ¿no? Cuando un deportista tiene el diagnóstico de una lesión y le dicen que tiene una lesión crónica, tiene mucho peso para esa persona y para las personas que lo rodean, porque muchas veces se puede comprender que esa lesión la va a tener para siempre y que el dolor lo va a tener para siempre, y eso puede generar emociones completamente desagradables, incluso, una interpretación desde el punto de vista cognitivo que hace que esa persona realmente se pueda sentir mal. Entonces,
Poder comprender y distinguir los distintos tipos de lesión es un punto clave para comprender los aspectos psicológicos de las lesiones, ¿sí? Aquí les traigo una clasificación de las lesiones agudas, esguinces, distensión, contusión, fractura, dislocación, tendinopatías también, que es desde el punto de vista psicológico es muy difícil hacer una rehabilitación porque no tenemos un tiempo específico de rehabilitación. No te dicen, por ejemplo, como un desgarro, que más o menos, y según las características de la persona, sabemos que necesita unos 21 días, 3 semanas, más o menos. Por supuesto que esto depende de cada persona, pero tiene un tiempo específico de recuperación. En cambio, una tendinopatía es bastante más difícil de entender el pronóstico de la lesión, por lo tanto, va a incidir de otra manera el trabajo que los psicólogos podamos tener con los deportistas. Por otro lado, también hay que entender la severidad de las lesiones deportivas, es decir, distinguirlas entre lesiones leves a lesiones moderadas, lesiones graves que provocan un deterioro crónico y lesiones graves que son incapacitantes. ¿Por qué? Sobre todo porque las distinguimos según el tiempo que esa persona necesita para poder volver al entrenamiento y a la competición deportiva. Y cómo es ese tratamiento. Incluso si requiere intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo las lesiones graves. Aquí les traigo un autor, pero si vamos a la literatura en sí, podemos encontrar otra clasificación de lesiones deportivas y son válidas. Es necesario igual comprender que hay lesiones leves, lesiones graves y lesiones muy graves, ¿no? Seguramente por el tiempo que requiera ese tratamiento. Y por el otro lado, esta palabrita que, como les decía, para mí fue todo un desafío empezar a trabajar en rehabilitaciones psicológicas de lesiones deportivas porque habían terminología que uno no comprendía. La recidiva justamente fue una de ellas. ¿Qué es esto de tener una recidiva? Es cuando la persona tiene una lesión del mismo tipo y en la misma parte del cuerpo a otra que ya tuvo, ¿no? Anteriormente. Se pueden clasificar en 3 tipos de recidivas. Recidiva temprana, cuando es antes de los 12 meses que esta persona tiene la misma lesión. Recidiva tardía, cuando ocurre entre 2 y 12 meses y un año después del regreso a la actividad deportiva. Y una recidiva retrasada, que es después del año, después de los 12 meses. Sin dudas que si el deportista tiene una recidiva, desde el punto de vista psicológico podemos encontrar cosas que se repitan, patrones de pensamiento que se repitan, o una resiliencia muy bien trabajada, porque el deportista ya pasó, ¿no? Esa recuperación y ya conoce la lesión. No es lo mismo volver a lesionarse de la misma lesión en el mismo lugar, entendiendo todo el proceso, sobre todo si hay intervención quirúrgica de esa lesión. Pero bueno, estos tipos de clasificación y estos tipos de maneras que tenemos de poder distinguir de los distintos tipos de lesión es como es como prepararnos para realmente después poder hacer la rehabilitación. Es un panorama previo que necesitamos los psicólogos poder comprender. Algo muy importante cuando los psicólogos hacemos intervención con deportistas lesionados es poder comprender cómo aparece esa lesión. Y es una de las primeras preguntas que debemos realizarle al deportista si no estuvimos in situ en el momento cuando el deportista se lesiona, poder entender cuáles son los factores tanto internos como externos que fueron causa de esa lesión. Como factores internos, bueno, yo les puse aquí algunas fotos, pero podemos encontrar aspectos fisiológicos de la persona, aspectos psicológicos que hacen referencia a factores más personales, incluso la edad, incluso el género, bueno, como dice por ahí, ¿no? El deterioro del cuerpo, el historial de lesiones, la falta de adherencia a medidas preventivas, poder hacer
esos trabajos preventivos o correctivos justamente para poder, valga la redundancia, prevenir lesionarse, una alimentación inadecuada, bueno, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento invisible que no lo realizaría de forma correcta como el deportista necesitaría realizar, falta de descanso, fatiga, sobreentrenamiento, tanto físico como mental, ¿no? Esto yo le llamo el apretar el botón y estar en piloto automático, ese deportista que sigue y que se entrena y que hace incluso más de lo que debería, puede terminar siendo perjudicial para su propio cuerpo y su propia mente, realización de conductas de riesgo, etc. Hay varios más factores internos, pero ahí puse algunos ejemplos, y por supuesto también factores externos, es decir, externos a la persona que pueden resultar como causantes de lesiones. Condiciones ambientales, por ejemplo, cómo está el clima, cómo está el estado del pavimento deportivo, los implementos deportivos. Bueno, acá puse algo demasiado explícito, digamos, pero poder tener los implementos deportivos adecuados, ¿no? Más allá de la tecnología y, bueno, cada año aparecen nuevas tecnologías que sin lugar a dudas aparecen porque está investigado y sin lugar a dudas que ayuda también a poder tener mejores tiempos, a poder lograr esas pequeñas diferencias, sobre todo para utilizar estos implementos deportivos adecuados y necesarios para prevenir lesionarse, ¿verdad? La temperatura ambiental, por ejemplo, en un partido de básquetbol, lo que es la humedad, termina siendo perjudicial porque el deportista puede resbalarse y puede tener una lesión, o bueno, o juego intenso, ¿no? Como ven en esta última foto, que en este caso creo que eso es uno de los únicos casos en que la lesión se produce a raíz de una sola causa, ¿verdad? Que es este juego intenso en el cual quizás otro deportista, otro atleta tiene frente al contacto físico con un otro. Por lo general, y si pudieron acceder a la literatura que les envié, y si pueden acceder, por supuesto, a otra también, van a encontrar que en la literatura científica, haciendo referencia a la prevención de lesiones, lo que nos dice la literatura es que por lo general las lesiones son multicausales. ¿Qué significa esto? Que hay más de una causa por la cual el deportista se termina lesionando. Y como ven por ahí, hay muchos aspectos que hacen referencia y que nos competen dentro de nuestra área psicológica. Muchas de las cosas que nosotros, tanto en talleres como en el trabajo, en nuestras instituciones deportivas o en contacto directo con nuestros deportistas, podemos ayudar a prevenir lesionarse. Como por ejemplo, dando un buen, por ejemplo, taller sobre hábitos saludables. ¿Qué es lo que el deportista debe realizar con respecto al sueño? ¿Qué pasa con el tema del sueño? ¿Qué cantidad de horas debe dormir? ¿Qué calidad debe ser ese sueño? Y el descanso físico y mental, insisto que el sobreentrenamiento mental es causante de lesionarse de forma muy frecuente. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Todo esto digamos que es la previa, bueno, el entender un panorama bien amplio de lo que estamos hablando del estrés. ¿Cómo podemos prevenir desde el punto de vista de la psicología las lesiones deportivas? Específicamente haciendo referencia a el estrés. ¿Qué es esto del estrés? ¿No? Ya sabemos que existe un estrés más agudo y un estrés más agudo, no, un estrés agudo y un estrés crónico. Nosotros vamos a hacer referencia específicamente al estrés cuando llega a esta última etapa, esta última fase de agotamiento, donde el ser humano se enfrenta a determinadas situaciones en las cuales el organismo reconoce esas situaciones como una amenaza constante, ¿no? Siempre les pongo el mismo ejemplo del gato. ¿Vieron cuando uno asusta a un gato? Que el gato se encrespa y queda como en esa sensación de tensión
de, bueno, o me escapo y corro o ataco. Bueno, al ser humano le pasa algo bastante similar desde el punto de vista fisiológico cuando nos enfrentamos a situaciones que las entendemos como amenazantes. Una situación que puede ser real. Salgo de mi casa y me encuentro con un ladrón, me encuentro con un animal feroz que entiendo que me viene a atacar y eso es una amenaza real o una amenaza supuesta. Mi mente cree que frente a determinada situación yo no tengo los recursos psicológicos para salir airioso de esa situación. Entonces, cognitivamente vamos creando una situación potencialmente estresante para el ser humano donde el cuerpo va a tener estos cambios, va a pasar por estas distintas fases, desde la fase de alarma, donde la persona detecta la presencia de ese estresor y aparece esta movilización de las defensas del organismo para intentar compensar esta situación, que en realidad es un estrés agudo y es un estrés que nos permite adaptarnos a las situaciones y que es completamente saludable. El tema que que con el pasar del tiempo, si el ser humano se enfrenta a estas distintas situaciones de forma permanente, ese cortisol que se segrega en nuestro cuerpo de forma crónica va a hacer que, bueno, que nuestro sistema nervioso esté permanentemente en este estado de alarma, ¿no? Entonces, a este estrés crónico es al que nos vamos a dirigir para justamente poder prevenir lo que son las lesiones deportivas. ¿Qué es lo que dice la literatura? Que las personas con un alto nivel de estrés en su vida diaria, no está hablando de aspectos deportivos específicamente, sino a la vida cotidiana, sufren más lesiones relacionadas con el deporte y el ejercicio que las personas que viven con un nivel de estrés menor. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el organismo cuando convivimos con este nivel de estrés, ¿verdad? Las personas que desarrollan habilidades psicológicas se manejan mejor frente al estrés, lo que reduce tanto sus probabilidades de lesionarse como el estrés que justamente le provocaría obtener una lesión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo psicológico preventivo, hacemos referencia a todas las acciones que los psicólogos podemos desarrollar con el fin de ayudar a los deportistas a afrontar estas situaciones potencialmente estresantes de la mejor manera. Pero no es solo con el deportista que podemos intervenir, sino también con otras personas, ¿no? Bueno, justamente Regina es experta en el trabajo con entrenadores y de forma indirecta, sin lugar a dudas, no solo para prevenir el estrés que los entrenadores pueden padecer, sino también de forma indirecta todos los recursos que les podemos enseñar a entrenadores, a padres de familia, a las personas que están en el ámbito deportivo para ayudar de mejor manera a nuestros deportistas. ¿Qué más dice la psicología? Ya nos vamos metiendo específicamente en lo que es la rehabilitación, es decir, una vez que la lesión deportiva ya está diagnosticada, es que son muy pocos, y esto lo sabemos quienes trabajamos en el ámbito del deporte, los deportistas que se escapan de las lesiones en toda su carrera. Son muy pocos realmente los deportistas que no sufren, no padecen ningún tipo de lesión. Dependiendo de la magnitud de la lesión, es cuánto tiempo, esto que vimos al principio según la taxonomía, cuánto tiempo necesita esa persona para poder rehabilitarse. Si días, si semanas, si meses o quizás de forma permanente ese deportista debe dejar de entrenar o competir. Ahora vamos a hablar un poquito también de la multidisciplinariedad, porque obviamente los psicólogos solitos no hacemos magia, no podemos rehabilitar a los deportistas, sin dudas que es una pata clave el aspecto psicológico, pero la rehabilitación de una lesión se maneja de mejor manera, de forma multidisciplinar, y si la rehabilitación psicológica no es incorporada desde un inicio del programa de rehabilitación física,
la reincorporación de ese deportista a la competencia puede durar más tiempo. De hecho, yo estoy convencida, y esto es algo a ver, que no está en la literatura, pero que uno lo entiende desde el punto de vista de la experiencia, deportistas que tienen el alta médica, que el médico les da el alta y dicen, bueno, tú ya estás pronto o pronta para volver a la competencia, luego tiene el alta deportiva, es decir, cuando realmente los entrenadores incorporan a estos deportistas al entrenamiento y a la competencia, no siempre estos deportistas tienen el alta psicológica. Muchas veces los deportistas, cuando tienen el alta médica y el alta deportiva y vuelven a la competencia, siguen teniendo miedo a volver a lesionarse, bajan su nivel de confianza, bajan su concentración con respecto a las tareas concretas que debe realizar en competencia, porque su mente sigue pendiente de pisar de determinada manera o hacer determinado gesto técnico por miedo o por sensaciones psicológicas que no son las más agradables de sentir. Entonces, creo que cuando hablamos de altas debemos tener en cuenta estas tres altas: el alta médica, el alta deportiva y el alta psicológica. Como ven por acá, bueno, ahí puse una foto con unos ex compañeros de un equipo de fútbol uruguayo de primera división, donde trabajábamos dentro del equipo de sanidad de forma multidisciplinaria en cuanto a la rehabilitación de lesiones de deportistas. En este caso estaba, bueno, la médico deportóloga, fisioterapeuta y kinesiólogo. En este equipo también había un nutricionista deportivo que trabajaba con nosotros de manera complementaria, pero nosotros cuatro compartíamos el día a día, ¿no? Todo lo que pasaba tanto en la prevención de los trabajos, como hablábamos antes, como una vez el deportista que se lesiona, cómo hacer para recuperarnos. Pero miren esta imagen y sobre todo qué es lo que aparece en la bibliografía, en la literatura científica con respecto a los distintos profesionales de la salud que hacen parte de la recuperación del deportista lesionado. Por un lado, aquí nos encontramos nosotros, o esto es lo que dice la literatura, donde el psicólogo debe ser parte durante todo el proceso, desde que se diagnostica la lesión por parte del médico hasta que tiene el alta médica, como aparece por acá, y se reintegra a la competencia. A mi entender, por supuesto que el psicólogo debería estar presente antes, haciendo entrenamiento mental, enseñando recursos psicológicos para lograr un bienestar, ¿no? Y ayudando en todo esto de lo que hablábamos hoy, de todas las acciones que podemos hacer para prevenir las lesiones. Y por supuesto también en la vuelta a la competición, porque el deportista vuelve a competir, vuelve a tener una competencia. ¿Qué pasa con ese deportista, ¿no? En cuanto a las variables psicológicas. Pero bueno, esto es lo que nos plantea la literatura, ¿verdad? Si dividimos por fases, nos encontramos en una primera fase de rehabilitación de la lesión y después de readaptación, donde está presente, como ven por acá, también los profes, los preparadores físicos, los profes de educación física para lo que es la vuelta a la competencia. Acá no hay magia, ¿eh? Creo que necesitamos sí o sí comprender que para que el deportista logre alcanzar sus objetivos y se recupere de mejor manera, necesitamos un equipo multidisciplinar. Y no hago referencia solo al aspecto psicológico, necesitamos de todos los profesionales para que el deportista pueda volver a la competencia de la mejor manera. No nos va a dar el tiempo de a charlar un poquito sobre todas las respuestas psicológicas que el deportista tiene cuando se termina lesionando, pero sí vamos a hablar de dos respuestas que para mí son las claves y son las que necesitamos sí o sí intervenir, que es el aspecto cognitivo y el aspecto emocional, es decir, trabajar con el deportista con respecto a qué pasa con sus distintos pensamientos una vez ese deportista se lesiona
y qué es lo que pasa desde el punto de vista emocional, qué pasa con las emociones, qué pasa con esa segregación de hormonas y neurotransmisores que hacen que el deportista se sienta de determinada manera. Por el otro lado, también encontramos que hay respuestas psicofisiológicas, por supuesto, porque cambian aspectos desde el punto de vista fisiológico del ser humano una vez el deportista se lesiona, y acá entra un factor clave, que es el dolor, ¿no? Y los distintos tipos de dolor y cómo se gestiona correctamente el dolor. Ustedes saben que el dolor es completamente, bueno, va en referencia a las lesiones, pero es un aspecto muy personal, ¿no? y subjetivo. Hay personas que tienen una tolerancia al dolor muy alta, que no necesariamente significa que sea positivo, sino que, bueno, incluso muchas veces tener una tolerancia al dolor muy alta puede hacer que termine siendo perjudicial. ¿Por qué? Porque el deportista entrena más, se exige más, el gesto técnico lo realiza quizás de forma más abrupta, por decirlo de alguna manera, y puede llevar a, a realizar determinado mecanismo de manera incorrecta, y eso puede terminar lesionándolo. Desde el punto de vista conductual y social también, por supuesto, hay cambios, pero nos vamos a enfocar en estos dos y vamos a meternos de lleno en qué cosas los psicólogos podemos hacer para mejorar el aspecto cognitivo y mejorar el aspecto emocional del deportista. Y aquí les traigo, bueno, siempre utilizo este iceberg porque me parece simbólico y me parece que es práctico de poder comprender cómo funciona nuestro cuerpo, el de cualquier ser humano, pero bueno, específicamente en estos aspectos haciendo referencia al deportista. Y vamos a encontrar que la punta del iceberg que nosotros vemos hace referencia a las conductas, es decir, a lo que hace y a lo que dice el deportista. Es lo que escuchamos y lo que observamos. Pero sabemos que desde el punto de vista y del modelo cognitivo-conductual, otra gran área de la psicología que los psicólogos del deporte utilizamos también para poder intervenir, debajo de esa punta del iceberg está todo lo más rico que a nosotros nos gusta, que es poder conocer cómo piensa ese deportista y qué siente ese deportista, cuáles son estas emociones que va sintiendo, que, bueno, como ya sabemos, no es que haya emociones negativas, sino que hay emociones quizás más desagradables de sentir. Lo vamos a ver ahora metiéndonos de lleno dentro de estas dos grandes áreas. Cuando hacemos referencia a los pensamientos, sí hacemos referencia a que existen pensamientos que son negativos y que en psicología nosotros le llamamos distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Bueno, lo dice la palabra, son maneras que entendemos la realidad y el mundo que nos rodea, incluso nuestra propia persona, de manera distorsionada. Yo les traje algunos ejemplos, como las inferencias arbitrarias. Este es un tipo de pensamiento negativo que aparece de manera muy recurrente, muy frecuente en el deporte, y sobre todo cuando el deportista se lesiona, que es cuando el deportista concluye de forma negativa sin tener esta sin tener esta evidencia empírica, es decir, no hay prueba alguna de que realmente esa consecuencia va a ser negativa, pero el deportista dice, bueno, no, ahora que me lesioné, ya voy a perder la titularidad. Y el entrenador me va a quitar del equipo porque me desgarré un músculo, perdí la titularidad y ya no voy a jugar de acá hasta el año que viene. Y llega a esa conclusión de forma arbitraria porque no tiene evidencia empírica alguna, pero ya salta las consecuencias de manera negativa, entendiendo que eso que va a pasar en el futuro va a ser perjudicial para él. Este es un tipo de pensamiento negativo que se repite mucho y que es necesario que nosotros podamos captar realmente cuando ese deportista piensa de esta manera. Relacionado al ejemplo anterior
Otro pensamiento negativo que se repite es el catastrofismo. ¿Qué es esto de ser, bueno, lo dice la palabra, ¿no? Catastrófico? Se da lugar cuando se evalúa una situación con el peor resultado posible tanto de lo vivido como, de lo futuro, como del futuro. Les voy a poner un ejemplo específico también hablando de lesiones. Nunca más voy a ser el mismo deportista de antes. Pensamiento catastrófico. Nunca más voy a ser el mismo deportista que era antes. Hay que tener muy claro y conocer cuáles son los distintos tipos de pensamientos negativos para a la hora de trabajar con ellos, reconocer si están teniendo algún tipo de estas distorsiones. Otra distorsión cognitiva que aparece mucho en el deporte es la comparación. No, porque fulanito le pasó esto, a mí también en la rehabilitación me va a pasar lo mismo. Fulanito se volvió a lesionar, por lo tanto a mí también me va a pasar lo mismo. ¿Cuándo se produce? Cuando existe esta tendencia a compararse con los demás de manera que se llega a la conclusión de que es mucho peor que los demás lo que a uno le sucede. ¿Sí? Insisto, hay muchos pensamientos negativos, yo les traje 5 nada más para poder charlar hoy, pero si googleamos distorsiones cognitivas o si buscamos en manuales de lo que es la psicología cognitivo-conductual, podemos acercarnos a otros tipos de pensamientos también. El pensamiento dicotómico, el blanco-negro, bueno o malo, soy perfecto o soy un desastre. ¿Es posible o es imposible? ¿No? No hay grises en estos tipos de pensamientos. Termina siendo una distorsión porque nosotros sabemos que sí hay grises, que no necesariamente todo es blanco o negro, ¿no? Entonces, también termina siendo una distorsión de cómo el deportista interpreta lo que está viviendo. Y la última, el último pensamiento negativo que les traje para compartir es el que se llama descalificación de lo positivo. ¿Cuándo sucede esto? Sobre todo cuando la autoestima no está bien trabajada, cuando la autoconfianza de ese deportista no es la adecuada, entonces se descalifican los rasgos positivos de uno mismo, ¿no? Yo soy un desastre, la verdad que no valgo para nada, que también está muy relacionado a otro tipo de pensamiento que es el etiquetado. Soy un desastre, soy mala, no soy buena en lo que estoy haciendo, nunca me saldrá. Es como que van con esos títulos y esa presentación y de alguna manera descalificar lo positivo hace que bueno, se segregue más cortisol, el autoestima no sea el adecuado, la confianza baje, el deportista termina también desconcentrándose, ¿no? Y ya sabemos que una de las variables psicológicas más importantes de trabajar con ellos es justamente la confianza en sí mismo. Un deportista que no confía plenamente en sí mismo, en que tiene recursos positivos para poder afrontar una situación, son deportistas que no van a poder rendir al máximo, ¿no? Entonces, tener este tipo de distorsiones cognitivas, perdón, puede hacer que ese deportista baje su rendimiento y que sea también más propenso a lesionarse. Muy bien. Vamos a entrar en otra área fundamental que son las emociones. Hay un acrónimo, si ustedes observan las primeras letras de estas 4 emociones, que yo les llamo NIDA, como, bueno, como ayuda a memoria, como recordatorio, que son las distintas reacciones que un deportista puede tener cuando tiene la lesión o cuando le diagnostican la lesión, ¿no? En sí es bien general, ¿no? No significa que todos los deportistas pasen de forma cronológica por cada una de estas emociones, sino que algunos de estos tipos de reacciones incluso los deportistas pueden no sentirlas, pero sí de manera general
podemos entender que primero aparece esta negación en la cual el deportista está en shock, no admite, no reconoce que tiene este tipo de lesión, no la acepta como tal o le quita importancia. Quitarle importancia también pasa a ser una distorsión cognitiva porque minimiza completamente la situación que está atravesando. Luego aparece esta emoción de enojo, de ira, ¿no? Luego de que la lesión es diagnosticada, ese deportista puede sentirse frustrado, enojado consigo mismo, enojado con la situación, enojado con el otro deportista bueno, enojado con la vida en general porque se terminó lesionando. Luego pasa a este estado, no de depresión de manera patológica, ¿no? Sino desde la angustia y desde el dolor. Se entiende y es consciente el deportista de la gravedad de su lesión y de las consecuencias que tiene de la misma. Y finalmente ese deportista llega a esta fase de aceptación en la cual, bueno, se supera esta etapa de angustia depresiva y es acá donde el deportista comienza a tener esta adherencia a lo que son los trabajos de rehabilitación para volver a competir. Sin lugar a dudas, cuanto antes el deportista logre alcanzar esta fase de aceptación, mucho mejor para poder proponer una rehabilitación psicológica y con el pasar del tiempo ese deportista puede ir cumpliendo todas las fases que la lesión desde el punto de vista orgánico necesita para volver a la competencia. Este cuadrante que ven por acá, que si ustedes ponen en Google, bueno, círculo de las emociones o método ruler, también lo podemos encontrar de esta manera. Es bueno, es un recurso que los psicólogos tenemos, sobre todo utilizado, a mí me gusta mucho también otra área de la psicología, que es la psicología positiva, donde podemos utilizar estos recursos para enseñarle al deportista de que existen otras maneras de identificar, etiquetar cómo se sienten más allá de bien, mal, enojo, miedo, ira, alegría y frustración. Tenemos muchas otras maneras de poder distinguir y etiquetar las emociones. Ustedes saben que una de las maneras que los seres humanos tenemos para poder gestionar correctamente nuestras emociones es etiquetándolas, poniéndole un nombre. No es lo mismo sentirse irritado que sentirse nervioso, que sentirse agitado, que sentirse enojado o frustrado. Son emociones distintas que en el trabajo con los deportistas y en ese trabajo de autoconocimiento que el deportista debería tener, es decir, cómo cada uno de los deportistas viven estas emociones, qué le pasa en su cuerpo, dónde sienten esta emoción, qué sensaciones tienen, cómo es su respiración, cuando están inquietos, cuando están nerviosos o cuando están enojados, por ponerle un ejemplo, es fundamental. Es fundamental el trabajo de gestión emocional. Esta tablita con emociones, como ven, de distintos colores, es, a mi entender, sumamente práctica y bien simbólica para comprender que tenemos muchas maneras de sentirnos y que cada una de todas estas emociones son completamente válidas, ¿no? Como les decía hoy al principio, no hay emociones negativas ni positivas, sino que hay emociones donde nos vienen cada una de esas emociones a dar información de cómo nosotros interpretamos las distintas situaciones que vivimos. Y les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo estoy durmiendo por la noche y escucho un ruido y siento un golpe, por ejemplo, puedo interpretar que ese ruido son los gatos de mi vecino que tiraron las flores y rompieron las macetas. Quizás en ese momento, bueno, al interpretar ese ruido me puedo molestar, ¿no?
Puedo sentirme irritada también porque entiendo que los gatos me despertaron, me doy media vuelta y sigo durmiendo. O frente al mismo ruido puedo pensar e interpretar que son ladrones que quieren entrar a la terraza de mi casa y me quieren robar. Y seguramente si yo interpreto eso, no me voy a sentir irritada y molesta. Seguramente mi emoción va a ser otra y seguramente me preocupe o seguramente puedo estar ansiosa frente a esa situación o puedo sentirme intranquila. Y como ven, a medida que que bajamos en este caso el nivel de agrado y por este lado subimos el nivel de agrado, a medida que nosotros vamos hacia la izquierda, estas emociones son más desagradables de sentir. No nos gusta sentir de estas maneras, ¿no? Pero son informaciones que el cuerpo nos brinda cuando estamos frente a distintas situaciones y las interpretamos de distinta situación. Ahora bien, si vemos esta flechita aquí a la izquierda, vemos que las emociones que están arriba tienen una intensidad, ese nivel de energía es mucho más potente, realmente sentimos de forma intensa cuando estamos rabiosos, cuando estamos estresados, cuando estamos agitados, cuando estamos festivos, cuando estamos extasiados. Es un nivel de energía muy, muy alto. En cambio, como ven por aquí, si vemos las emociones que están más por debajo, entendemos que son emociones con un nivel de energía mucho más bajo, sereno, tranquilo, agotado, desesperanzado, ¿no? Son emociones más con menos energía, más tranquilas de sentir, por decirlo de alguna manera. Todas, como les decía, son emociones válidas. Lo que debemos los seres humanos es aprender a reconocerlas como tales, saber que uno se siente de determinada manera y después aprender a gestionar correctamente estas emociones. Cuando hablamos de gestión emocional, dos palabras que se escuchan mucho en el ámbito psicológico, no hacemos referencia a dejar de sentir determinada emoción, sino a regular como si fuese un termómetro estas emociones en mi cuerpo, ¿no? Si yo me siento rabiosa y estoy sintiendo calor en mi pecho y en mi cuerpo y en mis manos y siento que me tenso cuando estoy rabiosa frente a determinada situación, gestionar esa emoción significa bajar esa intensidad y empezar a aprender a, como si fuese un termómetro, a que baje y pase la ola de esa emoción, ¿sí? Esto es algo que naturalmente los psicólogos enseñamos a nuestros deportistas a trabajar, por supuesto, previo a las lesiones, pero también cuando el deportista se lesiona, a poder comprender por dónde se siente. Entonces, algo bien práctico que les muestro a los deportistas es, bueno, ¿y hoy cómo te sentiste? ¿No? Y les doy la tabla. ¿Cómo te sentiste antes de comenzar los ejercicios de rehabilitación física? ¿Cómo te sentiste a la noche? ¿Cómo te sentiste a la mañana cuando te levantaste y sentiste un dolor inmenso en tu pierna que se caían las lágrimas del dolor? ¿Cómo te sentiste momentos antes de la intervención quirúrgica? Y al dar como este mapa de las emociones, creo que es un recurso bien práctico, bien sencillo para poder familiarizarnos con esto. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, vamos muy bien, así que tranquila, está perfecto. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo podemos entonces trabajar con nuestros deportistas una vez se diagnostica la lesión? Primero que nada, el impacto psicológico que supone estar lesionado. ¿Qué significa para esta persona, para este deportista, lesionarse en este momento de su carrera? Algo que no lo aclaré y que lo estoy dando por hecho es que, por supuesto que estamos hablando de deportistas que están en un deporte inicial, que recién comienzan a practicar un deporte,
como aquellos deportistas que están en un deporte competitivo o en un deporte en el cual, bueno, son quizás adolescentes que están aprendiendo de ese deporte, o también deportistas profesionales. No lo aclaré, el nivel de deportivo, por supuesto que eso incide también en qué impacto psicológico supone estar lesionado para esa persona, ¿verdad? Pero bueno, lo primero que podemos hacer justamente con ellos es cómo identifican cómo interpretan justamente esta lesión en este momento en particular. Otro de los aspectos que podemos trabajar con ellos es qué tan motivados, qué tantas ganas tienen de poder cumplir con estas tareas, pero sobre todo los objetivos que esos deportistas se ponen y la adherencia que tienen con respecto a las tareas que tienen que realizar para poder cumplir con la rehabilitación, ¿verdad? Podemos enseñarle, por ejemplo, un montón de recursos, que ahora vamos a ver algunos, pero si el deportista no sabe hacia dónde va, no sabe qué objetivo se propone y peor aún, no sabe qué es lo que tiene que hacer para lograr esos objetivos, seguramente el deportista se va a terminar desmotivando. Y es una habilidad psicológica, es una variable psicológica que sin duda se incide en su rehabilitación. Un deportista que está sumamente motivado, completamente comprometido con las tareas y sabe hacia dónde va, es un deportista que está con ventaja, ¿no? Con respecto a nuestro trabajo y le va a beneficiar en lo que es la recuperación. Y por el otro lado, con la confianza hacia el programa de rehabilitación y también hacia los profesionales que trabajan con estos deportistas, ¿no? No necesariamente nosotros los psicólogos, sino también con los médicos, con los fisioterapeutas, con los profes, la confianza que tiene con todo el equipo multidisciplinario para poder cumplir con las diferentes etapas. Otro aspecto, otro gran paso en realidad que podemos dar junto a ellos es la enseñanza de técnicas psicológicas que le ayuden a afrontar la lesión. Ahora vamos a ver un recurso que conocemos que se llama visualización y cómo la técnica de visualización puede ayudar a los deportistas a recuperarse mejor de una lesión. Y como último paso, la preparación del deportista para la reaparición del entrenamiento y de la competición, cuando está muy cerca de esa alta médica y deportiva, para confiar en que todo lo que realizó anteriormente lo hizo de buena manera, entendiendo que el miedo puede ser parte natural de estos primeros momentos, pero que a medida que va cumpliendo con todo, se va a recuperar de forma correcta. Vamos a ver un video ahora haciendo referencia a una técnica que considero que para mí es una de la técnica, le digo yo, fundamental en lo que es la rehabilitación psicológica de lesiones deportivas, que es la visualización. ¿Qué es esto de la imaginería? Como también la conocemos en la bibliografía. Y vamos a ver luego otro video específico en lo que es la visualización para recuperarse de lesiones. La expresión que se usa en la ciencia es ensayo mental. Y existen dos tipos de ensayos mentales. ¿Me confirman que se vea y se escucha? Sí, perfecto. Bueno, ahí va entonces el primero. La expresión que se usa en la ciencia es ensayo mental. Y existen dos tipos de ensayos mentales. Está el ensayo mental interno, en el que uno experimenta la imagen en primera persona, y luego está el ensayo mental externo, en el que uno se observa a sí mismo en la escena. Resulta que cuando uno se encuentra en la primera persona y no en la tercera persona, la acción de ensayar es la que produce el mayor cambio biológico.
Ha habido algunos estudios geniales con la visualización. Hay un investigador australiano, Alan Richardson, que tomó 3 grupos de jugadores de baloncesto. Con uno, hizo tiros libres durante 20 minutos, todos los días durante 20 días. Otro grupo imaginó hacer 3 lanzamientos durante 20 minutos, todos los días durante 20 días. Y otro no hizo nada. Entonces, el grupo que hizo tiros libres todos los días resultó 24% mejor. El que no lo hizo no mejoró. El que hizo tiros libres resultó 23% mejor, solo por imaginarlo. No lanzaron un solo tiro y mejoraron un 23%. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? En primer lugar, cuando uno se concentra verdaderamente y presta atención, el cerebro no sabe la diferencia entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro, así que el pensamiento se convierte en la experiencia. Desde el punto de vista biológico, nuestros cerebros son un registro del pasado. Son bancos de datos de todo lo aprendido y experimentado. Cuando preparamos al cerebro para cambiar sus circuitos antes de la experiencia, el cerebro deja de ser un registro del pasado y se convierte en un mapa del futuro. Así que al calentar esos circuitos cerebrales, es más fácil lograr ese comportamiento supernatural. Por ejemplo, Roger Bannister. ¿Qué hizo Roger Bannister en 1954? Rompió la marca de la milla en 4 minutos. A lo largo de la historia humana, nadie podía recorrer la milla en menos de 4 minutos, porque la creencia en ese entonces era que el corazón humano no podía recorrer esa distancia en menos de 4 minutos. Explotaría en el pecho y moriría. ¿Cómo lo hace ahora? Sí, alargando su increíble paso, lo hace desde el comienzo. Observen su última vuelta. Primero pasa a Chathaway, luego luchando contra condiciones desfavorables, un viento cruzado y una pista repentina. Pero lo interesante es que se visualizó cruzando la línea de meta y en su mente veía el reloj y marcaría 3:59 porque sabe que tiene que suceder aquí antes de que suceda allí. Esa fue una parte interesante, pero la otra parte que me pareció interesante es lo que sucedió después de eso. Nadie podía recorrer la milla en menos de 4 minutos. De repente alguien lo hace. Docenas de personas comienzan a recorrer la milla en menos de 4 minutos. ¿Hubo un gran avance en tecnología de calzado, metodología de entrenamiento? No. ¿Dónde estuvo el cambio? Fue el cambio de creencia. De repente una persona pudo hacerlo. Sacudió esa creencia limitante. ¡Va a estar muy cerca! ¡Nueva marca! El velocista con 9 medallas de oro, Carl Lewis, utiliza la visualización. Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger, Muhammad Ali, la leyenda del tenis Billie Jean King, Michael Jordan, todos los grandes en todas las áreas del deporte, todos usaron visualización. El padre de Tiger Woods le enseñó a usar la visualización. Él dice que cada vez que golpea la pelota visualiza a dónde quiere que vaya. Arnold Schwarzenegger, cuando era fisioculturista, se visualizó en el escenario ganando el Mr. Olympia, el Mr. Universo. Cuando era actor visualizaba ser un actor y simplemente lo lograba. Cuando estaba en política lo usaba. En todo lo que hizo, utilizó la visualización y es por eso que siempre ha tenido éxito en las cosas en las que se ha concentrado, porque está usando todo su poder. Está la historia de Jim Carrey, cuando estaba comenzando e hizo un cheque a su nombre por $10 millones. Lo fechó 3 años en el futuro y dijo, por servicios prestados de actuación. 3 años más tarde recibió un cheque por $10 millones por tonto y retonto. A 3 años de ese día, es increíble. Dentro de todos hay una capacidad divina para manifestar y atraer todo lo que necesitamos y deseamos. Wayne Dyer. Por supuesto que este último ejemplo es a modo anecdótico. Ahora vamos a ver otro video que habla específico de la visualización. A ver ahí. Se trata de un método de aprendizaje llamado visualización. Y ahí le voy a compartir este. A ver ahí. Se trata de un método de aprendizaje llamado visualización.
Rebecca no tendrá que mover un solo músculo. En realidad tendrá que ensayar toda la secuencia en su cerebro. Rebecca se mantiene quieta y se concentra. Visualiza todas las etapas del ejercicio. El momento en que suelta la barra, el instante en el que gira el cuerpo y el segundo en que vuelve a la barra. Esto lo repite una y otra vez. La visualización te ayuda cuando estás aprendiendo un movimiento nuevo. Puedes verlo en tu cabeza antes de tener que hacerlo. Los científicos han descubierto que hay una región en el cerebro que se activa cuando imaginamos un movimiento corporal. Cuando Rebecca ensaya el movimiento en su cabeza, está creando caminos a través de las células cerebrales, como si realmente estuviera dando el salto mortal. Todo ello sin mover un músculo. Esto significa que cuando llegue el momento de hacerlo de verdad, le resultará más fácil porque los caminos de su cerebro ya están establecidos. ¿Funcionará? Rebecca ha visualizado repetidamente cada pequeño movimiento de la suelta mortal en su cabeza. Pero, ¿ha establecido con fuerza suficiente los caminos para que su cuerpo lo realice de verdad? Muy bien. Ay, bueno, ay, no los veo a todos, qué lástima, pero vamos a hacer una pequeña prueba. Bueno, sé que algunos que ya nos conocemos, que están por ahí, ahora recién veo quiénes son todos los que están conectados. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funciona la visualización en nosotros mismos. Lo que les voy a pedir es que cierren los ojos. Vamos a hacer una pequeña visualización de 40 segundos, 60 segundos. Y les voy a pedir que cierren los ojos. Que se concentren en lo que estamos haciendo. Que hagan foco en su respiración. Van a inhalar y exhalar de forma profunda. Así hacemos contacto con el momento. Maru, ¿estás ahí? Creo que Maru não está mais, não? Travou aí para todo mundo?
Acho que ela travou para mim, mas acho que ela caiu. Pode ser. Tava aqui, Achei que era já só comigo. tava em alfa Estamos já. todos bem aqui, assim. Eu tava Nossa, eu também. visualizando também. Aí eu vi que ficou muito quieto, muito silêncio. Estamos todos em alfa. Florência, tu estavas em alfa também? Y estaba en alfa y me daba como nervios abrir los ojos porque dije, no sigue hablando. Y así abrí una filtro. Eu pensava que estava sem sonido. Claro, sí, no sé, no sabía. Robert, Oi, você chama a Maru? chamo sim. Bueno, vamos pensar em algumas coisas muito importantes que dizia aí a Maru acerca de los aspectos psicológicos de las lesiones. Yo tenía trabajado mucho con deportistas con diferentes tipos de lesiones y la cosa más importante para mí era muchas veces las dudas que tenía el deportista sobre qué se pasaría cuando estaba lesionado, cuánto tiempo iba a tardar para poder regresar a la cancha. Y lo más importante es que muchas veces el retorno a la práctica era un momento de mucho más, de emociones mucho más intensas que muchas veces cuando tenía la lesión, por el miedo de volver a lesionarse, de no tener el mismo nivel de actividad que tenía antes, así que no sé si alguien aquí ya tenía alguna experiencia como esa. Y hablando con los brasileños, que yo decía que ya trabajé con muchos atletas lesionados, mas que para mim, muitas vezes, o retorno à prática era um momento em que gerava mais emoções, principalmente pelo medo de voltar a se machucar e pelo medo de não ter o mesmo nível de desempenho que ele teve antes da lesão. Então, que era, para mim, sempre um momento de retorno à prática, é um momento que gera, muitas vezes, muitas dúvidas, incertezas e muitas emoções negativas. Não sei se alguém já tem alguma experiência como essa. Eu tinha trabalhado fundamentalmente com os jogadores de futebol. E esse retorno à prática, principalmente para deportistas que tinham lesões muito graves e que tinham passado muitos meses em reabilitação. Por exemplo, quando tinha uma lesão do ligamento anterior cruzado, que passava 8 meses em reabilitação, y cuando estaban muy cerca del retorno a la práctica, tenían muchas emociones negativas por miedo, por mucho miedo. Y la otra cosa que generaba muchas emociones negativas era cuando nosotros teníamos una lesión que no era una lesión por impacto. Por ejemplo, si teníamos una lesión por impacto, un choqueo entre dos contrarios, bueno, se machucó. Pero una lesión que empieza, el deportista tiene un dolor que muchas veces pasa meses con dolores, y este dolor no se aparece cuando hacemos alguna prueba por imagen, no aparece nada, que es una lesión muchas veces por esfuerzo repetitivo. Este tipo de lesión, que tarda mucho tiempo para tener un diagnóstico, también genera muchas emociones negativas. Por lo menos estas son las dos experiencias que tengo con deportistas, trabajando ahí por más de 30 años con deportistas, los dos momentos y que más generan emociones negativas. Cuando esos momentos previos al retorno a la práctica, fundamentalmente cuando la lesión es una lesión que tiene una rehabilitación muy larga, o cuando es una lesión que no se detecta por imagen y que pasa muchas veces meses con dolores y no aparece nada. Una tomografía, una resonancia, no se ve nada, porque muchas veces son micro lesiones por esfuerzo repetitivo.
Así que eso también es un momento que genera muchas emociones negativas. Bueno, Reggie, perdón. Ya estás. Ahí ya Con la estás. tecnología. Estamos todos aquí en alfa, zen, y después. Se me desconectó todo. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. A ver, yo estoy peleada con la tecnología hace tiempo, claramente, pero vamos a intentarlo por lo menos terminar la visualización que estábamos comenzando, si les parece bien, porque si no, no tiene sentido lo que está, o por lo menos mi intención de poder comentarles, contarles de qué se trata esta técnica, que es cierto, Reggie, por supuesto que hay técnicas psicológicas que a determinados deportistas ayudan, a otros deportistas por sus características y por supuesto por las características de la lesión, no, y también hay que saber cuándo aplicarlo. Creo que es una técnica psicológica para aplicar, sobre todo cuando está cerca de la vuelta a la competencia y cuando ya el periodo de rehabilitación orgánica ya está casi cerca del alta. Sobre todo para trabajar la confianza, el poder sentirse fisiológicamente dentro del área deportiva, entrenando con confianza, sintiéndose bien, que creo que es lo más importante para el deportista en ese corto periodo de días entre que no practica el deporte o no lo practica en las condiciones previas a la lesión y la vuelta a la competición. Pero es cierto que por supuesto que hay lesiones que aunque uno visualice, el dolor va a seguir apareciendo y si estamos hablando de lesiones crónicas, bueno, la recuperación física es mucho más complicada, ¿verdad? Vamos a intentarlo nuevamente, ¿les parece? Bueno, entonces, como les decía, vamos a concentrarnos, a ver si podemos de nuevo, cerrando los ojos. Focalizándonos en el momento presente, sintiendo cómo está nuestro cuerpo, haciendo foco en el aquí y en el ahora, así a través de nuestra respiración nos enfocamos en este momento y logramos un foco atencional pleno. Y vamos a visualizar que tenemos un limón en nuestras manos, lo tocamos, es arrugado, lo vemos, es amarillo, y de repente tomamos un cuchillo y decidimos partir ese limón en dos partes iguales. Tomamos la mitad de ese limón, sentimos el aroma cítrico y decidimos morder el limón y chupar el jugo de ese limón. Abran los ojos. Por lo menos lo pudimos terminar. Ahora vamos a hablar un poquito de qué sintieron. Ya por lo menos me doy cuenta mirándolos a través de la pantalla que algunos algo sintieron por sus gestos. Esto que duró segundos es un ejemplo bien práctico para reconocer el poder que tiene esta técnica psicológica de hacernos creer que estamos realizando alguna acción sin que la estemos realizando como tal. El cuerpo se prepara, el cuerpo se cree realmente que uno lo está realizando, ¿verdad?
¿Qué sintieron ustedes? A ver si alguno puede describir sensaciones al visualizar que estaba mordiendo ese limón. Robert, ¿sintió alguna cosa? Robert sintió porque lo vimos. Sí, sí. Eu senti, professora, eu senti o aroma quando a senhora falou para a gente sentir o cheiro e depois o gosto imediatamente. ¿Saben? ¿Saben? Muy bien, Robert. ¿Saben que Creí que travó otra vez. yo no lo escuché bien, ¿eh? A la compañera. Sí, Maro, no estamos consiguiendo escucharla. No, Alexa, ¿no? Yo Ahora no Eu comprendo. Quem estava Eu acho que é tentando? o microfone da Alexa, eu acho que deve estar com alguma desajuste, e por isso está dando uma repetição da sua voz. Então a gente não está conseguindo te ouvir, Alexa. Está dando eco. Ok. Y Flor, Florencia, que está por ahí levantando la mano. Flor, ¿qué sentiste tú? A mí me pasó que cuando dijiste lo de morderlo, como que segregué más saliva. Sí. Esta sensación que nos da acá, ¿verdad? De que estamos segregando más saliva, que el cuerpo se está preparando justamente para morder ese limón. Bueno, por supuesto que necesitamos concentrarnos y además necesitamos familiarizarnos con la técnica. Alguien que visualiza por primera vez quizás realmente no comprende que necesitamos no solo visualizar los movimientos, sino también sentirlos como propios. Esto que decía Robert, sentir el aroma, sentir el gusto, los movimientos, los sonidos, también cuando lo llevamos al al ámbito deportivo, ¿no? Que el deportista pueda utilizar la mayor cantidad de información a través de los sentidos para realmente hacerle creer al cerebro de que uno está realizando esos gestos técnicos o que realmente se está sintiendo dentro del ámbito deportivo con las ganas y con las sensaciones agradables y de bienestar que ese deportista quisiera alcanzar, ¿no? Es hacerle creer al cerebro, es tal cual lo que ustedes vivenciaron. Por eso considero que es una técnica espectacular si realmente la utilizamos de forma frecuente, porque con visualizar una vez sola tampoco logramos estos resultados, pero sí, cuando uno visualiza de manera regular, el cuerpo ya se comienza a prepararse para la vuelta de la competición. No significa que se va a recuperar más rápido, no significa que la rehabilitación se va a cortar en el tiempo, significa que va a prepararse de la mejor manera para una vez logre eso que está visualizando, pueda sentirlo como que ya lo vivió. Es más, si googleamos, tenemos un montón de información en internet acerca de lo que es el placebo, también un gran tema que no lo vamos a mencionar en nuestra clase, pero cómo el cerebro humano cree realmente que está sucediendo algo a pesar de que no o está consumiendo ese medicamento o que está realizando esa acción como tal. Y el placebo termina siendo nuestro cerebro creyéndose que algo existe cuando sabemos que no es así. Entonces, los invito a utilizar la visualización como técnica psicológica en cualquier rehabilitación psicológica de una lesión, ¿sí? Robert, ¿te animás a compartir, por favor, entonces, que estoy desde el teléfono? Creo que quedaban algunas diapos, una diapo seguro.
Eu só preciso pedir uma ajuda para o Matheus, para que ele me coloque como Sou eu que coloco. anfitrião. Peraí, acho que eu Por que favor, professora. Porque daí eu consigo compartilhar a apresentação aqui. Bien. Pronto, já está. La última, la intervención, Robert, por favor. Só um minutinho. Ujú. Conseguem visualizar? Sim, só põe no modo apresentação, por favor. Isso. Veja se entrou. Entrou. Isso? Isso. Então, a próxima, né? La otra, ay, excelente. Aquí les traje un ejemplo de intervención psicológica de rehabilitación con un deportista. Los pasos que fuimos siguiendo, paso a paso, en un proceso que por supuesto lleva, en este caso llevó meses, no estamos hablando de una lesión leve, sino que estamos hablando de una lesión muy grave que donde el deportista, además de una intervención quirúrgica, bueno, fue una rehabilitación de un ligamento cruzado anterior, pasó aproximadamente 8 meses, casi 8 meses, para volver a competir. Y este fue el paso a paso, digamos, a la par, junto a este deportista, y también en el trabajo multidisciplinar, ¿no? Teniendo en cuenta que yo tenía un espacio de trabajo de aproximadamente 20-30 minutos con él, en este caso fue jugador de básquetbol, donde se rompió el ligamento cruzado anterior en una competencia específicamente y donde yo estaba trabajando en esa institución deportiva a la par también con otros profesionales. Situación ideal, debo confesarles, porque no siempre contamos con el equipo multidisciplinar, con ese deportista y una frecuencia de trabajo de forma casi diaria. Por lo general no es lo que sucede, pero en este caso les cuento cómo fue este proceso de intervención desde el momento que en la competencia tuvo este cambio de dirección de la rodilla, se terminó lesionando y el posterior diagnóstico luego de las imágenes clínicas, ¿no? En un principio, bueno, sin lugar a dudas, es necesario, en caso de que el deportista no entienda o no trabaje con un psicólogo deportivo, hacer lo que llamamos en psicología un rapport, que es explicar de alguna manera de qué se trata nuestro encuadre de trabajo, de qué manera vamos a trabajar y bajo qué ciencia, en este caso la psicología en el deporte, qué específicamente hacemos los psicólogos del deporte, cuál es nuestro rol y cuál iba a ser mi rol en particular junto al deportista y junto al equipo de los profesionales de la salud. ¿Qué significa esto de psicoeducar? El concepto de adaptación significa que lo que hacíamos era tratar de que ese deportista lo más rápido posible, estamos hablando de un deportista que era, ya se retiró, de alto rendimiento y que era profesional, trabajaba como jugador de básquetbol. ¿Qué significa esto de psicoeducar el concepto de adaptación? Que ese deportista debía adaptarse no solo en el rol que él cumplía dentro de la cancha, sino también adaptarse al nuevo rol que él cumplía dentro del equipo, porque no es que se le dio de baja del plantel, sino que él siguió siendo jugador de ese plantel, solo que estaba realizando la rehabilitación, y también todo lo que significa la adaptación en cuanto a su vida cotidiana. ¿Cómo se trasladaba? Bueno, en Uruguay son muy pocos los jugadores de básquetbol que solo trabajan como jugadores de básquetbol. La mayoría son profesionales, pero a la vez mantienen otros trabajos a la par, que no específicamente tienen que ver con el deporte, donde al tener que prepararse para una intervención quirúrgica, alta de la intervención quirúrgica, primeros días con la bota y con los cambios que requiere en su casa, papá de
2 chicos y él convivía con su esposa y con sus 2 nenes, debía adaptar toda su rutina de la familia, quién llevaba a los chicos al colegio, quién es bueno, cómo trasladarse en su propia casa, ¿no? Si necesitaba o no necesitaba subir escaleras. Entonces, todo lo que requiere este concepto que es fundamental al trabajar con un deportista que acaba de tener el diagnóstico de la lesión, con lo que es la adaptación. Conforme más rápido se adapte a esta nueva circunstancia, mucho mejor, sobre todo para gestionar correctamente sus propias emociones. Si no se adapta, va a estar peleado completamente con la situación y las emociones que va a estar sintiendo seguramente sean completamente desagradables y no acepte, recuerden, el NIDA, los pasos, negación, ira, depresión, aceptación, en esto que yo les decía, conforme el deportista más rápido acepte esta nueva situación, mejor va a ser la predisposición a la adherencia al trabajo de rehabilitación. Entonces, como primer paso, tratar de que aprenda a adaptarse de la mejor manera a esta nueva situación, ¿sí? Por otro lado, las emociones. Ser consciente de la lesión, hacer este termómetro, yo le llamo termómetro, ¿no? De cómo se siente a lo largo del día y sobre todo los primeros días y las primeras semanas. ¿Cuál es la intensidad del dolor del 0 al 10? 0 cuando esa sensación es imperceptible y 10 cuando ese dolor realmente hace que se caigan las lágrimas. Y también preguntar cómo es ese tipo de dolor, si es un dolor punzante, si es un dolor que quema, si es un dolor que es en un punto en particular o si es una zona, si es un dolor que da calor o da frío. Tratar de alguna manera a través de las palabras de poder de que el deportista se autoconozca y pueda a través de las palabras gestionar correctamente lo que pasa en esta primera instancia de recuperación de una lesión. Yo le llamo termómetro del dolor, ¿no? Pero que pueda ir registrando y que tenga un librito de autorregistro o de diario de entrenamiento o de diario de rehabilitación para que día a día y ejercicio a ejercicio pueda ir anotando y chequeando cómo se siente, es espectacular, porque aparte van pasando las semanas, van pasando los meses y el deportista tiene ese registro a los primeros días y puede ir viendo el avance de su recuperación, ¿verdad? De forma completamente subjetiva, pero objetiva en cuanto a cómo él lo está transitando. Por el otro lado, como les decía, no sé si recuerdan en los 4 pasos de cómo hacer la intervención, trabajar esta habilidad psicológica que es fundamental, que es la motivación. Conocer si la motivación que el deportista tiene es intrínseca o es extrínseca, o dentro de los distintos tipos de motivación extrínseca, qué tipo de motivación tiene. Esto es, bueno, teoría en sí, pero poder comprender si las ganas y el compromiso que ese deportista tiene con respecto al trabajo de adherencia es completamente interno, porque tiene deseos internos y tiene ese fuego interno que lo lleva a realizar las tareas para lograr determinados objetivos, o si son factores más externos, ¿no?, que lo mueven a realizar estos ejercicios. ¿Cómo se trabaja la motivación? Para mí, el recurso más importante es el establecimiento de objetivos. Proponer no solo objetivos que tengan que ver específicos con la lesión, mover la rodilla 90 grados, subir determinado peso, caminar 15 minutos en la máquina, etcétera, 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 sino también establecimiento de objetivos personales que tengan que ver con su vida personal, porque en este concepto de adaptación, el deportista va a tener un tiempo de su vida en el cual destinaba al entrenamiento deportivo, el cual ahora va a ser mucho menor el tiempo que le destine a la rehabilitación física. Entonces, adaptar también su tiempo y proponer que tenga objetivos personales que quizás si ese deportista no hubiese transitado la lesión, no se los hubiese propuesto. Entonces, utilizar este tiempo de lesión, en vez de que sea un tiempo pasivo, utilizarlo como un tiempo activo, ¿no? En el cual
el protagonista no sea la lesión, sino que el protagonista siga siendo el deportista que está transitando con una lesión, pero que a la vez puede lograr otros objetivos personales que lo motiven y que lo reconforten. Trabajar también de la mano en esto que estamos hablando de los objetivos personales, con otros factores externos a específicamente al entrenamiento físico-psicológico. Aprender, ajustar, adaptar todo lo que tiene que ver con el entrenamiento invisible, específicamente no solo lo que uno come, y sería ideal, por supuesto, que trabaje con un nutricionista para ajustar los distintos nutrientes a las distintas fases de rehabilitación, sino también al tiempo libre y al descanso. ¿Qué hacemos cuando a un deportista le sobra el tiempo? ¿No? Porque se aburre, porque el tiempo pasa mucho más lento, porque quizás empiezan a tener hábitos que definitivamente no son saludables, como quizás el consumo de más bebida alcohólica o el cigarrillo, o el aburrirse y, bueno, lo que nos pasaba muchos en pandemia, estábamos en casa encerrados sin saber qué hacer, abríamos la heladera, comíamos, picoteábamos, estábamos como en esa bola de nieve que terminaba siendo perjudicial para uno. Entonces, al tener más tiempo libre, poder gestionar correctamente ese tiempo libre, utilizando quizás haciendo alguna actividad como leer un libro, mirar una serie, poder hacer algún curso y estudiar, ponerse al día con otras cuestiones más del ámbito personal o, como les decía, adaptar su nuevo rol al equipo, ¿no? Perfectamente podríamos trabajar con el entrenador y proponer al entrenador que ese deportista cumple un nuevo rol dentro del equipo, que pueda hacer algún registro de conductas que nos pueda ayudar y nos pueda dar una mano a los psicólogos del deporte, o que si es un deportista que es líder dentro de un equipo, por supuesto que siga yendo a los entrenamientos y que siga cumpliendo ese rol fuera de las canchas, de la misma manera como lo hacía antes. Por otro lado, también gestionar correctamente la ansiedad, ¿no? A través de la enseñanza o de la práctica de forma frecuente de técnicas de respiración diafragmática, técnicas de relajación de Jacobson, técnicas de mindfulness, técnicas que nos ayudan a regular correctamente la ansiedad. Lo hicimos recién en la visualización, aunque muy de forma muy rápido, pero hicimos un poquito de mindfulness. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el momento presente, nos enfocamos en la respiración y en el aquí y ahora, y eso hace fisiológicamente que nuestros niveles de cortisol bajen, que nuestro ritmo cardíaco se desacelere, que nuestra temperatura corporal también baje un poquito, y eso nos ayuda a regular mejor la ansiedad. El manejo de emociones y pensamientos negativos, como veíamos recién, aprender a cambiar estos pensamientos negativos, que se llaman distorsiones cognitivas, por pensamientos positivos, lo que llamamos también en psicología reestructuración cognitiva, y también a gestionar correctamente las emociones y aprender o poner en práctica de forma frecuente, como les decía, técnicas psicológicas como la visualización para que se recuperen de la lesión, para que puedan seguir practicando los gestos técnicos de su propio deporte, a pesar de que el deportista está en un sofá con la pierna para arriba o con el brazo inmóvil, que ese deportista pueda seguir generando estas conexiones neuronales que hace que se sienta realizando estos gestos técnicos, y, como les decía, y que a mí me resulta muy práctico, que el deportista empiece a prepararse para lo que es la vuelta de la competición, ¿sí? Hay muchas otras maneras, sin lugar a dudas, de que los psicólogos del deporte tenemos para poder rehabilitar a los deportistas de manera psicológica. Este es un ejemplo, de forma quizás hasta incluso cronológica, de cómo hacerlo. Como les decía, en este caso es un ejemplo de cómo lo hice con un deportista que era de nivel profesional y que era jugador de básquetbol y que se había lesionado de rotura total del ligamento cruzado anterior, y que por lo tanto estuvo casi 8 meses en recuperación sin poder competir.
Por supuesto que la intervención va a depender también de las características de ese deportista, ¿no? Características personales de ese deportista. Siempre insisto de que los psicólogos, más allá de lo que estudiamos y de la experiencia, debemos adaptarnos a las características de los deportistas con los que estamos trabajando. Hay deportistas que no tienen quizás el tiempo suficiente y quizás esta intervención, en vez de hacerla en la institución deportiva, se lo podría haber propuesto a través de sesiones por videollamada o incluso por mensajes de WhatsApp, explicándole cómo realizar determinada acción, si yo no tenía ese contacto uno por uno como lo tenía en ese entonces casi de forma diaria, ¿no? Es un ejemplo, hay muchas maneras de poder hacerlo y me parecía buenísimo poder compartirles esta intervención con ustedes. Creo que si no me equivoco es la última, ¿verdad? Sí, sí. Reggie, bueno, Robert, Mateus también por ahí. Espero que, bueno, y a todos, por supuesto, espero que les haya gustado. Me encantaría que ahora podamos hacer un espacio de preguntas, de recomendaciones, es más, por ahí hay una deportista con la que hicimos visualización, así que me encantaría quizás que se anime a contar su experiencia antes de la vuelta a la competición, pero por supuesto que quedo desde ya a las órdenes para cualquier pregunta o cualquier comentario. Gracias, Maru. Robert, por favor, tire o compartilhamento. Assim nos vemos todos. Muitas cosas muy importantes que tú tenías hablado hoy. Para nosotros que trabajamos en la área aplicada de la psicología del deporte, trabajamos con deportistas y las lesiones hacen parte del día a día, así que es un tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer siempre. Só parar de compartilhar, Robert, aqui em cima, bem em cima da tela. Aí. Isso, perfeito, perfeito. E eu estava dizendo, quando tu estavas aí offline, que de minha experiência aplicada, observava que quanto mais grave a lesão e mais tempo tardava o processo de reabilitação, más posibilidades de tener sentimientos negativos y pensamientos negativos. Y ese tipo de pensamientos catastróficos, de comparación, eso era muy común, muy común. Alexa está com a mão levantada. Vamos ver se consegue falar agora. Vamos lá. Eu fui para o celular para ver se melhora. É só, como ela permitiu fazer uma contribuição, eu sou apaixonada pela visualização, gosto muito, e eu costumo trazer alguns dados assim científicos para eles, para validar mais ainda esse exercício de visualização. E eu costumo contar a história dos amigos, né? Principalmente quando é para ensinar para crianças a visualização. Então, assim, eu pergunto o nome do melhor amigo. Você acredita nele? Acredito. E se ele vir e falar alguma coisa? Ah, eu vou achar que é verdade. E o seu segundo amigo? Aí ele fala. E o terceiro? Então, com a visualização é assim, o cérebro, ele tem 5 melhores amigos. Então, quando um fala, ele acredita muito. Então, quando entra 3, aquilo é uma verdade indiscutível para ele. Então, achei, assim, muito importante a professora trazer esse tema, porque realmente, quando os atletas abrem esse espaço para treinar a visualização, seja para o treino, para uma competição, eles vão muito mais confiantes e seguros mesmo para realizar aquilo. Obrigada. Por favor, gracias a ti, Alexa. Ahora te escuché perfecto. No recuerdo, no sé qué antes, sé que quisiste intervenir, yo no te escuché la vez anterior, no sé si ibas a decir esto en particular con respecto a la visualización, Ale. ¿Sí? Ok. Aquela hora que você tentou falar era sobre isso mesmo? Era isso que eu ia trazer. Isso. Okay. Vou tentar baixar a mão aqui, tá, professora? Peraí. Ah, consegui já. Robert. Vamos lá.
Profesora, estoy utilizando un traductor para ayudarme a hablar con la profesora. Pido disculpas si alguna palabra se decide de manera incorrecta. Por lo que entendí, la visualización es la principal sugerencia para el entrenamiento psicológico en lo que respecta a los tratamientos multidisciplinarios con el apoyo del psicólogo. ¿Sería correcto decidir que las técnicas que utilizan métodos de meditación con la visualización pueden ser útiles para el entrenamiento a través del entrenamiento físico y mental? Hago la pregunta sobre otras técnicas porque existen técnicas que incluyen visualización físicas y mentales, como por ejemplo el yoga. Bueno, lo que yo creo, gracias Robert, excelente tu español, me encantaría hablar así portugués también. Para mí es una técnica muy importante la visualización, pero no siempre hay que usarla. Depende de muchas características. También es cierto que la confianza que existe con el deportista, y si el deportista confía también en el profesional y hay un vínculo que se va formando con el tiempo y el deportista ya conoce la técnica de forma previa antes de lesionarse, creo que es una técnica positiva para utilizarla en esos momentos, pero no creo que para todos lo sea. Yo soy, pero súper fan de la visualización, como les decía recién, en determinados momentos, pero también a la par de otros recursos psicológicos. Tenemos muchas técnicas psicológicas para poder aplicar. La formulación de objetivos es clave cuando estamos hablando de una lesión que es larga en el tiempo, porque si al deportista le dicen, no, tú vas a volver a competir recién en mayo del año que viene, ¿cómo acortamos el tiempo? Entonces, formular objetivos cortos, medianos, largos, de una semana, de 3 días, de un mes, también es una técnica fundamental. Por supuesto, técnicas que nos ayudan a regular correctamente nuestra ansiedad también son importantes. El yoga, siempre y cuando, bueno, hay muchos tipos de yoga, ¿no? Dependiendo de si tu cuerpo permite, dependiendo de la lesión que tengas, poder realizar la práctica, ¿no? De los diferentes asanas, de las diferentes posturas. El yoga como estilo de vida, más allá de los asanas, que son las posturas en sí, tienen otras, son 8 partes, digamos, el yoga, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos son los pranayamas, que los pranayamas en el yoga son las técnicas de respiración como las conocemos nosotros. Entonces, sí se puede practicar yoga a través de las técnicas de respiración, quizás para regular el dolor. Si uno hace foco en un tipo de respiración, no va a hacer foco, o por lo menos merma el dolor que siente en determinada zona del cuerpo. Sin lugar a dudas, esto depende de la lesión. Sin lugar a dudas, hay lesiones que aunque le pidas al deportista que respire, que se enfoque, que haga mindfulness, ese dolor está, ¿no? Pero sí, tenemos una caja de herramientas hermosa los psicólogos para poner en práctica. Sí necesitamos trabajar en equipos multidisciplinarios, sobre todo también para que los demás profesionales de la salud nos den a nosotros el espacio para poder intervenir, ¿no? Los necesitamos a ellos también para poder trabajar en conjunto. ¿Se entendió, Robert? Traté de Sí, divagar, ¿sí? Ok. Sí, muchas gracias. Perfeito, Maro. Tu disseste uma coisa que para mim é precioso. Não são todos, com todos os deportistas que podemos trabalhar com visualização, porque há alguns que têm muitas dificuldades para visualizar, mas temos outras estratégias. Tu ponias aí uma quantidade de estratégias tremenda. A visualização é uma, mas a parte da psicoeducação, creio que é muito importante. Todas as outras coisas que tu apontavas aí em última pantalla, última lâmina, que
que podemos estar trabajando con los deportistas y la visualización es una de las estrategias. Y que incluso, Reggie, hay una palabra que uno como psicólogo la utiliza mucho, que es el depende, ¿no? Depende el tiempo que tenemos para trabajar con estos deportistas, depende el espacio que tenemos, porque ¿cómo le puedo pedir a un deportista que visualice si tiene 4 o 5 deportistas alrededor que le están hablando, que no tiene el espacio para poder concentrarse, que no tenemos dónde poder realmente trabajar? Entonces, sí, mi idea al planificar este espacio era poder contarles cómo en mi experiencia lo hice, pero sin lugar a dudas, por favor, tómenlo como, como una experiencia, ¿no? Y esto adaptarlos a los diferentes deportes, a las diferentes lesiones, a los diferentes vínculos que uno tiene con los deportistas, a los diferentes espacios de trabajo y a las diferentes características personales de cada deportista. Entonces, no tenemos nada que sea así, ¿no? Completamente. El principio de individualidad es fundamental en cualquier recuperación de lesiones. Cada deportista es único y nosotros como profesionales también. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo, pero eso es adaptable 100%. Perfecto, perfecto. Regina está aquí con las manos levantadas, por favor, Regina. Hola. Hola. Voy a tentar hablar en español, pero no sé si voy a hablar correctamente. Una pregunta que yo quería hacer sobre los deportistas que tienen una lesión muy grave y no pueden retornar la actividad. ¿Cómo se hace el acompañamiento? ¿Hay un acompañamiento post término de la carrera por la lesión? Sí, sí. De hecho, bueno, yo lo mencioné muy por arriba en la diapositiva, cuando se hace la clasificación de las lesiones deportivas. Las lesiones muy graves, incapacitantes, son aquellas que requieren que el deportista, bueno, no pueda nunca más volver a competir. Yo no tengo experiencia en este caso. Tuvieron lesiones, sí, graves y muy graves, pero retornaron. La lesión más grande que tuve fue de casi 11 meses, el manguito rotador que se seguía rompiendo, 2 intervenciones quirúrgicas, pero de ahí a incapacitante y no volver a competir, en mi experiencia a mí nunca me pasó, pero sin dudas que los psicólogos del deporte podemos, por supuesto, trabajar sobre todo en la readaptación a su nuevo estilo de vida. Nosotros en Uruguay tenemos un caso muy conocido de un ex futbolista uruguayo que tuvo un accidente de tránsito y, bueno, no sé hoy, pero sé que hasta hace unos años él competía en deporte adaptado y comenzó a hacer remo porque no pudo volver a caminar a través del accidente automovilístico, y él siguió entrenando y compitiendo, pero en un deporte adaptado. No sé si trabajaba con psicólogo del deporte, pero sin dudas que la readaptación a su nuevo estilo de vida es fundamental, con él e incluso con su familia, también. Perfecto. Bueno, Maro, ¿alguna pregunta más, por favor? Bueno, Maro, yo quería agradecerte muchísimo tu participación. Creo que fue estupendo. Es un tema muy importante para nosotros que estamos aquí en la práctica, no importa si es en una academia de gimnasia o si es en el deporte, siempre vamos a tener posibilidades de afrontar una persona con lesión y tenemos que saber cómo podemos ayudarla a pasar por todo ese proceso desde la rehabilitación hasta el retorno a la práctica, que quizás es el momento más importante, el retorno a la práctica. Así que nosotros, o Mateus o Robert, vão enviarte tu certificado de participación. En algunos días va a estar, tu charla va a estar en el YouTube, así que puedes pasar
para que quien quiera, para sus alumnos, para sus deportistas y para todos que van a estar ahí con el video en el YouTube, ¿ok? Así que, querida amiga, muchísimas gracias por todo su tiempo. Que tengas un momento muy lindo en Barcelona, que puedas aprovechar mucho tu estancia, que sea una estancia muy feliz en Barcelona. Bueno, gracias, Reggie. De verdad, agradecida de corazón por la oportunidad de poder compartir. En las diapositivas tienen mi contacto por cualquier cosa para seguir, bueno, en contacto con todos. De verdad que es un placer, sumamente agradecida, Reggie, por la oportunidad y les mando un abrazo gigantesco a todos. Gracias. Y bueno, y gracias por la paciencia. Estoy tan peleada con la tecnología últimamente, pero bueno, estas cosas pasan también, ¿verdad? Sí, sí, las tecnologías siempre nos pasan una perna muchas veces, no hay problema. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Nos encontramos en España, así que... Un abrazo para todos. Gracias, Robert, y gracias, Mateus. Un abrazo para todos. Gracias. Chao. Gracias, profesora. Beso grande. Chao, chao. Chao. Encerramos.